Muy buenas mis papuchos lindos, aquí el Back the Fuck, el Unemployed of the Month, listo para hablar de Battlefield 6. Lo que hemos podido ver hasta ahora de este juego ha sido muy hypeante, la verdad. Las expectativas han estado altas y Call of Duty ha tenido que cerrar bastante el ojete porque todo lo que se podía ver, las filtraciones de los gameplays, el tráiler y demás, pintaba como que Battlefield se estaba disculpando por el mojón de juego anterior llamado 2042 y esas disculpas se presentaban en forma de traernos un juegazo de la hostia que nos llegue al alma. Y lo cierto es que no me gusta mucho. Vale, a ver, antes de que me dejéis un dislike y me mandéis a la putísima mierda, he de decir que el juego está muy bien en muchísimos sentidos, ¿vale? Definitivamente esto es un grandísimo paso adelante respecto a Battlefield 2042. Y las cosas que no me gustan pueden estar sujetas al hecho de que es una beta o al hecho mío personal de que llevo tiempo sin jugar a shooters. A ver, hablemos de lo bueno. El juego está muy bien en muchos sentidos. La destrucción, por ejemplo, está de vuelta. De hecho, no solo diría que esté de vuelta, sino que en algunos sentidos es mejor que nunca. Siento que hay cosas que son más destructibles en Battlefields anteriores, pero todo lo que son efectos de partículas y sensación de todo se viene abajo es más impresionante que nunca. Vas por ahí, te pones a cubierto al lado de un autobús y de repente la suspensión revienta, no sé, está muy bien. Y hay incluso detalles bastante bien ejecutados como la caída de las balas que empieza aquí en el asiento, es como muy detallado y realista. Luego además gráficamente es espectacular, el sonido también está súper bien. Y a pesar de que está todavía en estado de beta, he de decir que apenas hay bugs, no es como el festival de bugs de Battlefield 2042, ni mucho menos. Casi que parece que ni siquiera sea el mismo estudio de desarrolladores. Y si lo es, definitivamente han tomado nota de todas las cagadas que hicieron con el juego anterior y han aprendido, nos han traído un buen producto. Este juego en parte se siente como los Battlefields anteriores, como los buenos, como el 3, el 4, el 1 y el 5, en mi opinión es bueno, no entiendo por qué todo el mundo lo critica. Se siente como volver a hacer las cosas bien. Se siente definitivamente como un paso en la dirección correcta. Y podría dejarlo aquí, podría dejarlo como hey, we are so fucking back y tal, pero es que no me lo he pasado bien jugando. De verdad que lo he intentado, de verdad que yo quería entrar a este Battlefield y decir Dios, así es como se hace un shooter. Y es que todo lo que veo está muy bien. A nivel objetivo no tengo nada malo que decir, pero no puedo evitar estar jugando y decir es que esto no es para mí. La cosa va un poco así, entro a las partidas y absolutamente todo el mundo es mejor que yo jugando al juego. De manera constante me pasa que estoy disparando a los enemigos y por alguna razón las balas no entran, como por ejemplo aquí. No sé si es culpa mía de que estoy acostumbrado a apuntar en otros shooters o qué, pero no mato a la gente, me cuesta mucho. Y es verdad que hace un tiempo que no juego demasiado a shooters, pero cuando jugué la última vez tenía una puntería de la hostia y no hace tanto, no he perdido tanta de esa puntería. Sin embargo aquí por alguna razón soy incapaz de acertarle balas a enemigos lejanos. Y no es como que haya un gran retroceso incontrolable de las armas, es que simplemente no sé disparar en este puto juego. Y no se me daba mal en Battlefields anteriores, no diría que fuese increíblemente bueno jugando, pero no se me daba mal. Sin embargo, hoy en día, pues no sé por qué, en este juego, a pesar de que siento que todo está bien, hay algo subyacente que por alguna razón no conecta conmigo. Luego otro tema que no me acaba de gustar de este Battlefield es el movimiento. Yo entiendo que hay mucha gente que está hasta los putos cojones de ver a putísimos locos flipados con el movimiento en Call of Duty, como que no les gusta, como que les da rabia, como que les da cringe.
No entiendo por qué, la verdad. A mí me parece que es explotar al máximo las mecánicas de movimiento del juego y queda como algo, una especie de punto medio entre Quake y, yo que sé, Arma 3. Y para mí está bastante guay, la verdad. En este Battlefield no he sido capaz en lo absoluto de hacer buen uso del movimiento. Y sé que se podía en la beta porque he visto clips de gente que hacía movimientos extremadamente locos. Pero yo no he sido capaz. Y por otro lado, los creadores han dicho que van a parchear esa movilidad loca, con lo cual entiendo que el juego va a otra cosa, a un punto arcade, pero un poco más realista de lo que sería, pues eso, ¿no? Poderte mover, ni que sea en un 20-25% rollo Quake. Entiendo que el juego no va en esa dirección y, bueno, es totalmente respetable. Pero honestamente, algo que me gusta de los nuevos CODs es precisamente eso, que muchas veces alguien te está empezando a disparar y simplemente con tu movimiento eres capaz de esquivarle las balas y salir de la situación de manera favorable. Y en este juego, salvo alguna ocasión muy puntual, no he sido capaz. A mí me gusta poderme no solo tener que centrarme en apuntar a mis oponentes, sino además poder moverme de manera en la que para ellos es difícil apuntarme a mí y por ende tengo posibilidades de acabar con ellos no solo apuntando mejor, sino moviéndome mejor. Y en este Battlefield eso es algo que yo no he podido hacer y que aunque se puede hacer, lo van a parchear porque no quieren eso. Y para mí ahí el juego pierde un poco. Ojo, para mí también están bien las movilidades antiguas. Me gusta la movilidad de Battlefield 3. De hecho, en su momento pensaba que guay, puedes tener un sprint ilimitado a diferencia de en Call of Duty. Pero no sé, simplemente siento que me he mal acostumbrado quizá a Call of Duty en los últimos años, a tener mi sprint táctico y mi slide cancel y, no sé, poderme mover de manera mucho más libre. Y aquí pues me siento limitado, me siento tosco. Y ojo, yo soy un jugador de DayZ, quiero decir, estoy acostumbrado a literalmente ponerme a un juego que es un mod de Arma 2. Quiero decir, me encanta el realismo. Simplemente esperaba quizá en Battlefield un punto medio, más tirando quizá un poquito hacia la movilidad, pero manteniendo el realismo en otros sentidos, ya que no es una saga 100% realista y pues no me he encontrado eso. Luego, algunos bugs menores que me he llegado a encontrar han sido bastante molestos. Entiendo que esto es una beta, pero no sé qué tanto de esto puede acabar en el juego final. En esta ocasión, por ejemplo, iba por aquí, mató a un tío y de repente... Loco, que no estoy ahí ya. Y bueno, diréis, te ha dado mientras estabas haciendo el Dolphin Dive. Y sí, podría ser, pero si lo vemos a cámara omega super fucking lenta, se ve claramente como estoy a cubierto y... ¡ah! ¡Me muero! Es que mira, el último frame, estoy a cubierto, pero me muero igual. A ver cuántos tontos tengo en los comentarios diciéndome que claramente no es un bug, que me he muerto porque soy muy malo. Lo cual sería cierto, soy muy malo, pero eso no quita que haya aquí un puto bug, ¿vale? Y bueno, que no te lo crees, que no, tío, que no se ve porque te ha dado justo en el momento tal, va. Ok, tío, lo que tú quieras, un beso, mira esto y dime si esto no es un putísimo bug súper injusto. No, porque claro, la bala ha hecho una trayectoria que ha rebotado contra la rueda y Si te calles la puta boca. Y por último, la travesura final. Vamos allá. Estoy aquí, tal. Hey, buenas a todos. Aquí Will Rex campeando. Tiro granadita, no sé qué. Y de repente, oh, aparece un enemigo. Lo mato. Y luego, claro, hay ruido fuera. Así que me meto en la casa. Y se acerca un enemigo. Pero de repente... Tío, que se te acaba de caer una casa encima, hermano. Putísimo bug inexplicable, la verdad. Yo ya ni me había esforzado en intentar matarle porque digo, se le cae la casa encima y yo me libro ya de esta situación. Muy frustrante, la verdad, que se le caiga una casa encima a mi colega y sea yo el que muere. Venga, va, tira pa... no sé, tío. Tira para otro lado, pero aquí no. Pero bueno, que sí, que es una beta, que sí, bro, que sí, tío, que ya te he oído, que sí, que es una beta, que lo van a solucionar, que tal, que por qué critico bugs si es una beta. Pues sí, tío, si hay muy pocos bugs, si está muy bien el juego, la verdad.
Yo es lo que te digo, el juego pinta muy, pero que muy bien. Y seguramente si tengo pasta y no estoy pelado de dinero porque no he estado haciendo vídeos, seguramente me lo compre y me lo disfrute incluso, ¿no? ¿Quién sabe? Al fin y al cabo, para mí no ha cumplido por responsabilidad mía, en realidad. Juego mal, seguramente... joder, he visto a mucha gente jugar muy bien, ¿sabes? O sea, seguramente sea mi culpa, ¿sabes? Porque vengo acostumbrado de disparar en Call of Duty que, quieras o no, aunque el retroceso es similar, es un modo de apuntado muy diferente. Son mapas muy diferentes, con escalas muy diferentes en las que en muchas ocasiones tendré que apuntar a enemigos que están mucho más lejos. Entonces... y también hace tiempo que no juego a shooters, estoy muy oxidado. O sea, mi aim... solía ser bastante bueno, pero es que he viciado demasiado el Raging Blast 2, entonces es mi culpa, realmente. Battlefield 6 está de puta madre, es exactamente lo que pedíamos. Y, a ver, he de decir que no soy solo yo. He de decir que tengo un colega que es extremadamente fan de la saga, que ha jugado a todos, que es incluso modder de Battlefield 3 y no le ha gustado demasiado, la verdad. Eso hay que decirlo. Y no hay skill-based matchmaking, no hay skill-based matchmaking, pero las partidas son jodidamente duras. En Call of Duty nunca he tenido partidas tan duras, la verdad. Por mucho skill-based matchmaking que haya y por muchas veces que te pongas ahí a hacerte una puntuación de 25-3 y de repente en la siguiente partida te juegas contra pros de la LCS, nunca he tenido tanta dificultad para matar en COD como la que he tenido aquí. Es verdad que a lo mejor en muchas partidas se quedado neutral, pero me he quedado con una sensación amarga, con una sensación de como si estuviera jugando fatal. Y supongo que es, bueno, porque en parte lo estoy y no me he esforzado quizá lo suficiente. Pero el juego está de puta madre, ¿sabes? O sea, es todo responsabilidad mía. No haberme lo pasado bien con Battlefield es responsabilidad mía, o que ha aparecido en un momento en el que quizás yo no estaba buscando exactamente esta experiencia que el juego ofrece. Pero como Battlefield el juego cumple de sobras, es muy bueno y os lo recomiendo, joder, está de puta madre. Simplemente, si tienes los mismos problemas que yo, quizá no sea para ti. Este vídeo ha sido una puta mierda. Mírate el anterior que hice de que Battlefield 6 destruirá a Call of Duty, que ese estaba bastante guapo. Y ya está. Aquí lo tienes, míratelo, mola más. Y además estoy de acuerdo, o sea, de hecho lo hice hace como 4 meses, pero ahora tiene más sentido que en el momento que lo hice. Así que aquí lo tienes, tío, venga, hasta luego. Pero no lo has clicado aún.